Nada de lo que se va se lleva todo, ni en lo que regresa vuelve lo perdido. Es siempre entre pedazos que palpamos la vida. Es solo entre resquicios que la inmensidad se asoma. Como actriz desapareces para aparecer más. Desde la ventana se podía ver si venía una tormenta, si las sábanas estaban secas, si mi abuelo volvía de la quinta, si un pájaro picaba un racimo, si... Buenas noches. Hoy continuamos con nuestro ciclo de la pasión por lo posible. Así como recordando un poquito
eso que hemos ido viviendo. En nuestro primer encuentro tuvimos la oportunidad de escuchar y dialogar con Hugo sobre la pasión. Partimos desde el cuerpo que somos y tenemos para encontrarnos con eso que a veces se escapa a los ojos, que nos conecta con el mundo. El jueves pasado nos acompañó Marilu, quien nos partió a la mitad con su vida. ¿Cuánto en tan poco nos dio Marilu? Y hablando de mi caso muy particular, me dejó tan conmovido que siento que todavía ni siquiera he terminado de procesar eso poquito que nos contó. Hoy continuaremos reunidos por la escucha. Hugo nos trae palabras apasionadas que de seguro nos colocarán frente a frente con un precipicio, donde lo único de lo que tenemos certeza es del vacío que nos excede. Con mucha felicidad y con ansias de escuchar, le doy la bienvenida a Hugo a este espacio. Buenas noches, Hugo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, empezamos. Quiero empezar leyendo un breve texto de Safransky. En el pasado, el nexo íntimo entre libertad y principio creador se proyectaba en el cielo o en el fundamento del mundo. La fe cristiana y la metafísica surgida de ella descubrían en el principio la inescrutable libertad divina. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Era la creatio ex nihilo, la creación desde la nada. Es un pensamiento que resulta realmente tremendo porque atribuye el origen de todo a una espontaneidad inexplicable. En la especulación sobre Dios, la experiencia de la libertad del principio se sitúa de manera sublime en el corazón del mundo. Nada pudo forzar a Dios para crear al mundo. En consecuencia, el mundo no subsiste por necesidad. Más bien, el ser es resultado de un libre acto divino. Es un comienzo por libertad, un acto de espontaneidad divina. Dios es el auténtico iniciador que me ha dado comienzo incluso a mí. En la antigua fe, la consecuencia era que la creación de la nada llevaba consigo la creación continua, es decir, el ser no se conserva por sí mismo, depende de la fluencia continua de la gracia. Este flujo continuo de la gracia se llamaba amor. Por eso, el principio fundamental de la ontología cristiana puede formularse así. La posibilidad de ser tiene como presupuesto el hecho de ser amado. O como se llame, hablamos del cuerpo, de ese animal silenciado. Hoy vamos a hablar del vacío, de esa fuente negada. El amor, como nos enseñaba Platón, es el deseo de crear. El cuerpo era la fidelidad a la tierra, lo que después se va a llamar en filosofía las cosas mismas, volver a las cosas mismas. El cuerpo era el manantial energético. La creación ex nihilo, la nada, es la posibilidad de todo. Por eso es la libertad. Hay una película de 1990 y 91, ahí se filmó y se estrenó en el 92, una época muy marcada por el retorno del mito del viaje, ¿no? Estaba el libro de Kerouac, On the Road, en el camino, y a fines de los 90 cierra
una famosa película, Busco mi destino, Easy Rider. Todas son road movies, o sea, todo pasa en la carretera, en el viaje contemporáneo, en motos en el caso de Easy Rider o en auto en el caso de la película a la que me refiero, que es Thelma and Louise, una película de Ridley Scott. El argumento son dos amigas, Thelma and Louise. Una de ellas alguien intenta violarla y la otra amiga lo mata. Pero como son mujeres y nadie les va a creer ni van a estar del lado de ellas, agarran el auto y empiezan este largo viaje. Vamos a ver la escena final. Absolutamente mítica. ¿La pasamos? I don't know. I think it's a goddamn Grand Canyon. Isn't it beautiful? Yeah. Something else, all right. God. It looks like the army. Oh, that's for us. Hey! Don't let them shoot those girls! This is too much. They got guns pointing at them. These women are armed, Hal. This is standard. Now fall down. These boys know what they're doing. Place your hands in plain view. Any failure to obey that command will be considered an act of aggression against us. I repeat, turn your engine off and place your hands in plain view. What are you doing? I'm not giving up. Max, you gotta do something! How many times, Max? How many times have we got me fucked over? Hey, listen! Will you pull yourself together now and listen to me? You calm down. Don't make me sorry I brought you. Damn it! I repeat, cut your engine off and place your hands in plain view. Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go. You sure? Yeah. Get it. Hey! Bueno, así, con el congelamiento en el aire, termina la película.
después de 1000 discusiones, hay 3 finales más que se negociaban, porque obviamente querían que hay un final en el que el auto cae y sigue con happy end, muy Hollywood. Acá no se sabe, quedan en el abismo que eligieron. En el script, que acá no sale claro, dice el Gran Cañón, qué belleza. Y la otra dice, no se parece a nada. Me parece una definición de la belleza increíble, ¿no? Lo incomparable. Atrás está la ley, hombres armados, machete en mano, que no hay ley para ellas. Y adelante está la libertad, el abismo, queda ahí en el aire. Creo que es una radiografía de nuestra época. Estamos ahí. Si nuestros sentidos fueran lo suficiente agudos, percibiríamos a la roca en reposo como un caos danzante, dice Nietzsche. Hace muchos años, el 23 de febrero del año 585 a.C., pasaron 3 minutos y 24 segundos que comenzaron lo que somos nosotros, sobre todo en esta época. Había una batalla que hacía 6 años que andaba en peleas, y ese día hubo un eclipse. Firmaron la paz porque pensaron que era un signo de Dios. Píndaro, el poeta, escribió, refiriéndose al eclipse, unas líneas bellísimas. Oh Zeus, que creas la noche en pleno día. Herodoto, el historiador de entonces, nos cuenta aquello que enfatizo. Un tiempo antes, no sabemos cuánto, Tales de Mileto, que todos conoceremos por el teorema de Tales que hemos tenido en la secundaria, Tales de Mileto predijo el eclipse. Era la primera vez que un humano predecía lo que hasta ese entonces era el capricho de Dios. De ahí a la ciencia y a la Big Data es todo un camino. Se empezaba a demitificar a los dioses y se empezaba a confiar en el cálculo humano como posibilidad de controlar la realidad. Le va a seguir la ciencia, Galileo, Copérnico, Newton, y cada vez más los astros no siguen el capricho de los dioses, ni son un mal presagio, son una ley del cosmos. Ley que queda de alguna forma absolutamente englobante con la ley de la gravitación de Newton en el siglo XVII y XVIII. O sea, finalmente se había comprendido todo. El mundo era una gran maquinaria, es el mecanicismo, y estaba predeterminado. Ya, o sea, todo funcionaba, por así decirlo, con la cuerda inicial que le habían dado. En ese momento empieza a ver desde muchos ángulos una ruptura de todo ese mundo que, como dije la vez anterior, lo que Nietzsche después va a decir, Dios ha muerto, queriendo decir que todo ese mundo, el de la razón, el del cálculo, el de la seguridad, el de las leyes, sobre todo el mecanicismo y el determinismo, empiezan a descomponerse, ¿no? Viene Einstein y trae la teoría de la relatividad. Quiero aclarar
que la relatividad no dice que todo es relativo, como en el sentido, bueno, puede ser o no puede ser. Quiere decir que todo es relación. Decir que en el cosmos todo es relación es descomponer el mecanicismo, porque una pieza mecánica funciona con partes que son cambiables y sí, son cambiables, no depende de algo total, ¿no? No es lo que después va a ser un organismo. Nosotros somos un organismo. Si me sacan el riñón, me muero. Si me sacan esto, tengo que poner otro. O sea, es la totalidad de mi ser que funciona. En el mundo mecanicista funcionan las partes, es un auto, se pueden cambiar. Cuando trae a Einstein la teoría de la relatividad, en el campo filosófico se estaba diciendo no hay esencias, no hay sustantivo, yo no soy una cosa fija para siempre. Yo soy en un tejido de relaciones y según me relaciono voy siendo. O sea, empieza a ver esta idea de que se destruye y empieza a ver como un movimiento y ese movimiento va a ser de relaciones. René Thon trae la teoría del desastre. O sea, todos estos son científicos que estoy nombrando. Bueno, Einstein es el más estrella. René Thon trae la teoría del desastre. O sea, las cosas no son continuas. De vez en cuando acontece un desastre, codificado como desastre, pero quiere decir que es como saltos cualitativos. Después vienen los agujeros negros de Hawking, después viene la teoría del caos, viene Prigogine, y viene sobre todo el que va a dar el tono a todo esto, que es Heisenberg y el principio de incertidumbre, o el principio de indeterminación. Todo esto lo podría sintetizar lo que va a pasar en adelante con una frase de Demócrito que va a usar Jacques Monod, que es un premio Nobel de Ciencia, para su libro fantástico. Y se llama, bueno, el libro de Monod se llama El azar y la necesidad. Y la tesis es que en el microcosmos danza, y nosotros solamente conocemos el macrocosmos donde hay leyes, ¿no? O sea, estamos en lo que es desde los griegos la dupla Dionisio y Apolo, ¿no? Dioniso es el acontecimiento y es el bailarín que danza, y Apolo es la legalización, cómo hacer leyes de ese movimiento. Y la gran tensión, o sea, lo que Nietzsche va a llamar el arte clásico, es cuando se logra armonizar el contenido y la forma, Dionisio Apolo, o la danza con alguna ley que nos permita de alguna forma controlar en el buen sentido para poder construir una cultura, un estar en el mundo. Todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad. En realidad, eso lo había dicho Demócrito en el siglo III. Ahora, ¿qué pasa con Heisenberg? O sea, el experimento el que me interesa a mí es el principio de indeterminación. Nosotros, o sea, primero estaba el átomo, eso ya lo conocían los griegos, átomo quiere decir no divisible. Después resulta que el átomo se podía dividir, había todavía partículas más pequeñas, después partículas más pequeñas, y se fue bajando, ¿no?, a una física ya atómica, de moléculas, de partículas elementales. Ahora, nuestra forma de comprender es largar ondas, ¿no?, ondas luz, y de alguna forma vemos un algo y lo concretamos en una forma, en un concepto. Pero claro, cuando nos metemos ya en cosas tan mínimas como menos que el átomo, nosotros no vemos, pero podemos generar instrumentos. Ahora, ¿qué descubrimos con el instrumento? Que cuando nosotros conocemos algo, no estamos nunca conociendo ese algo. Estamos conociendo ese algo modificado
y adaptado a la pregunta que le hacemos, ¿no? Instrumentalmente, según yo busco, puedo ver o partículas, o sea que todo está hecho de, volvamos, de átomos, por así decirlo, ¿no? O de partículas elementales. Todo está hecho de partículas, o si yo tengo otra percepción, todo está hecho de ondas. ¿Qué son ondas? Ondas es, digamos, ustedes me están escuchando a través de ondas de sonido. Pero depende cómo yo le pregunto, me responde. ¿Y qué me responde? Nada. Porque a ese nivel no hay más nada. ¿Qué hace la física cuántica cuando llega a este lugar donde no hay nada? Dice, bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que nos parece, así de ambiguo. Y se empieza a meter esto en sí en un lenguaje matemático. Pero por primera vez, yo diría, sabiendo que no se sabe, antes la ciencia siempre era canónica, apodíctica, ¿no? Como la teología dice y es. Acá aparece la conciencia de que todo está indeterminado. De nuevo, que en el fondo hay una danza, pero que ni siquiera se ve y ni siquiera se puede realmente justificar. Y esta partícula tiene una particularidad, que esa nada es nada y para que sea algo yo la tengo que perturbar. Esa es la palabra. Yo le tengo que hablar, hacer una pregunta, poner un instrumento. Yo tengo que traerla a ella a reaccionar, a responder, ¿no? Entonces, cuando yo investigo la partícula, ahí la partícula responde, según yo le pregunté, pero en esa responder, adaptándose a mi pregunta, aparece y acontece. Es fascinante, es un cuento, ¿no? Pero des en cuenta los años luz que estamos de lo que concebíamos como ciencia, que era de alguna forma que el mundo había caído bajo nuestra comprensión y éramos capaces de sintetizarlo en leyes. Ahora, lo que me interesa, eso lo estamos haciendo siempre. A niveles que no percibimos. Me interesa preguntarnos qué preguntas hacemos, dado que de alguna forma el mundo va a responder a lo que nosotros preguntemos, que va a ser a lo que nosotros pensemos. Porque acá lo que desaparece es el hombre o la mujer como espectador y nos damos cuenta que somos participantes de la materia en nosotros y de nosotros en la materia. No hay más dualidad. Hay dentro de la materia otra materialidad, por así decirlo, que es la que pregunta. Y diría, cuya diferencia específica sería que él ya sabía de antes su indeterminación. Que esa indeterminación es la libertad, ¿no? De la materia o de nosotros. Einstein dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar el mundo sin cambiar nuestra forma de pensar. O sea, con lo que pensamos estamos generando un mundo. Nuestras preguntas al mundo es para qué sirve, ¿no? Como época que nos toca vivir, toda nuestra pregunta es utilitaria. Va en búsqueda de un resultado y con cierta materialidad en el sentido de cosas, de objetos. Hay otra aproximación a esta dimensión que no es dimensión hasta que alguien no se aproxima, por decirlo, y sería la mística.
yo respondo a ese silencio con mi silencio, ¿no? No espero nada y pareciera que tampoco perturbo a nadie. Ese es otro camino, el de la reverencia. Y hay otro que es el de la creatividad, que ahora sabemos que es el único de alguna forma. Nietzsche insiste constantemente en que las leyes o los conceptos son imágenes que nos olvidamos que eran imágenes. Nunca fueron verdades, eran metáforas, pero que con el tiempo la cosificamos y le hicimos leyes, ¿no? ¿Qué guarda todavía, por así decirlo, de la creatividad del lenguaje? Y, por ejemplo, la metáfora. No, que yo diga que las chispas del fuego son estrellas en el cielo, estoy haciendo un salto increíble. O sea, no es lógico. Y sin embargo, significa. Que yo diga que yo use un símbolo para hablar de algo, ¿qué quiere decir? La palabra símbolo era, en la antigüedad, un pedazo de arcilla que se partía en dos, se usaba para hacer un contrato y cada uno se llevaba una mitad. Si había un conflicto se juntaba y se veía. Entonces el símbolo es siempre estar hablando, pero con una mitad que no aparece, ¿no? Es como dejar el espacio de la libertad y la resonancia. Entonces acá aparece, diría yo, esa posibilidad de acercarnos a la realidad creativamente. O sea, para empezar sabiendo que no sabemos. Que ese no saber es nuestro saber. Lo que pasa es que nos hemos despertado a la omnipotencia del principio de identidad. Y que cuanto menos perturbemos, más lo otro va a ser lo otro, aunque sea nada. En todo el lenguaje que yo me fui enfrentando en muy superficiales estudios sobre todo lo de la cuántica, un recurrente metáfora es la danza, ¿no? Bueno, antes dije en el microcosmo la danza, en el macrocosmo la ley. Y estaba buscando en Campbell, que es un estudioso de los mitos, las religiones, ¿no? Y copié un pedazo porque es muy lindo. Y me acuerdo que el año pasado, en las señas, en el comienzo había una parte de la película Sorba el griego, cuando él tiene que explicarle al racional, al inglés, algo y no sabe explicarlo, entonces se lo danza, se lo baila, ¿no? Como expresión de aquello que él quería decir. Y dice Campbell, el deseo de bailar está arraigado profundamente en la psiquis humana. Como un fenómeno cultural, la danza es uno de los primeros modos de comunicación humana. Se sugiere que es un vínculo biológico fuerte con nuestra ascendencia animal. De la misma manera que los animales bailan una variedad de conductas rituales para expresar su creatividad, también nosotros, los humanos, desde una primera etapa de nuestra evolución, usamos este medio para expresar y explorar experiencias de vida significantes. En el crepúsculo de nuestra historia humana, al menos 600.000 años atrás, cuando pensamos que el hombre empezó a dominar el fuego, nuestros ancestros bailaban. La danza era una de las más importantes formas de comunicación, con sus pares, la naturaleza, con el cosmos y con la fuerza de vida. La danza nació como un medio primario de dar sentido y significado a la vida. La danza se convirtió en el eslabón que comunicaba con la fuente última, el medio utilizado para establecer la comunicación arquetípica
con el corazón de la realidad. La danza es la primera, más antigua y más perdurable forma de religión. En África hay un solo arte, que es la danza. Porque la danza es la que genera el ritmo del universo. En el hinduismo está Shiva, que es la diosa que danza. La música fue compuesta para la danza, pero la danza prevalece y es prioritaria de todos los otros artes. En el punto filosófico se empezó con la misma problemática, independiente los campos, ¿no? Pero ¿cómo comprendemos ahora que no hay leyes fijas, por así de comprender? ¿O cómo comprendemos por un lugar que no sea la cáscara, o sea, las leyes de las cosas, que es lo más grosero, diría yo, en cuanto a comprensión? Se empezó a plantear el hecho de la comprensión histórica, porque cada comprensión depende del momento en el que se está comprendiendo. Podríamos decir que la historia es la que está motivando la comprensión. Este método estaba Dalton en Alemania y los tomaron los italianos, pero no importa. O sea, hay un planteo que es, bueno, si yo no conozco el entorno, no voy a conocer nada, porque siempre estoy condicionado al momento histórico en el que estoy viviendo para comprender la realidad. Hubo otro movimiento que, sobre todo el más famoso de ellos fue Henri Bergson, un personaje importantísimo para el que trajo todo el tiempo y el movimiento, todo ese pensamiento, que hablaba de la simpatía, ¿no? Simpatía quiere decir ponerse acorde con este desplegarse de la realidad, y en el movimiento del desplegarse comprendo la realidad como desplegamiento, ¿no? Des en cuenta que estamos muy lejos del sujeto y objeto, que yo estoy ahí como espectador, conozco, armo un concepto y me lo traigo a mí. Acá empezamos a imbricarnos con la realidad. Ortega y Gasset va a hablar el conocer desde dentro, ¿no? Max Scheler va a hablar de la intuición emocional. O sea, si yo no me emociono con lo que conozco, no hay conocimiento. Hay siempre conocimiento por fuera. O sea, todos los que querían, de alguna forma, era ser partícipes de la realidad. O sea, empezamos como a asfixiarnos de esa idea de estar afuera en un mundo objetivado. Des en cuenta que se suprime la distancia entre materia y nosotros, entre mente y conocimiento. Se desmaterializa también la realidad. La materia deja de ser solidez, como decía maravillosamente Nietzsche, ¿no? La roca danza. Lo que pasa es que danza a un término y a una temporalidad tan distante de nosotros que nosotros apenas percibimos una fisura de lo que va a ser un abrirse y un generar. O sea que la mente y la realidad son una. Ahora me voy más atrás. Me voy atrás de los últimos 5.000 años y me voy 95.000 años atrás. Me voy muy atrás. Y por 95.000 años hubo una única religión que se llamaba el animismo, ¿no? Que yo creo que es lo que está volviendo ahora, que de alguna forma están en retirada las grandes religiones. El animismo era, ¿no? Hoy diríamos que era la naturaleza, pero la naturaleza
que nosotros perdimos. Para nosotros la naturaleza es un reservorio de posibilidades gastronómicas o energéticas que está en función de nuestra necesidad y nuestro consumo. Acá nosotros los animistas, éramos la misma naturaleza. Pero la naturaleza era animada. Una misma animación animaba todo. Piensen que la palabra animación o animada es de ánima, es de alma. O sea, todos éramos una gran alma. Y a la vez, cada uno tenía un espíritu. Pero cada uno no era yo. O sea, estaba el espíritu del árbol, el espíritu del río, el espíritu de cada cosa, el espíritu de cada lugar. Era un panteísmo, pero sin Dios. Ahora, a nosotros nos suena raro eso, ¿no? Nosotros somos gente civilizada. Sin embargo, si nosotros somos o fuésemos cristianos, nosotros creemos que cada santo se dedica a un oficio, que protege a tal oficio. Que yo tengo un ángel guardián, que por ahí si pagué mucho, dejo mucha plata en la misa, me toca un arcángel. O un serafín, porque hay también toda una jerarquía de ángeles que cada uno se dedica a una cosa, y de los santos que protegen a tal enfermedad uno y a tal enfermedad la otra, y si se me pierde algo hay un santo que me lo busca. O sea, nosotros nos damos cuenta, pero también ese es un mundo animista, ¿no? Que es una forma de contarnos eso que todos están contando de alguna forma y que ahora por vez primera se lo empieza a contar la ciencia, por así decirlo. El hecho es esta alma del mundo. ¿Y de qué forma, para seguir un poco con la cuántica, de qué forma la perturbo yo, para bien o para mal? O más aún, ¿de qué forma me dejo perturbar? O sea, transformar. Hay un ánima, hay un alma del mundo, es latiente, tiene animación, se despliega, es expresividad, ¿no? En todo esto hay un vitalismo, y un vitalismo procesual. Eso es lo importante. Desde que empieza ya, desde la caída, por así decirlo, de la física clásica, lo que empieza es un mundo en despliegue, un mundo en desarrollo, un mundo procesual. En los mundos sajones se estudia mucho el proceso de Dios, ¿no? O sea, hay un libro muy bueno, la teología cuántica, que se empieza a concebir a Dios como un despliegue del universo entero, que ya lo había más o menos formulado Teilhard de Chardin. Todo esto va contra una idea más clásica que la impuso San Agustín, donde Dios, de alguna forma, tomado de Aristóteles, es un motor inmóvil. Y San Agustín llega a decir, bueno, los 7 días de la creación él no dice mito porque no se podía, los 7 días de la creación son metáforas, porque Dios no puede haber creado en 7 días porque Él no se mueve. Entonces hubiera significado que había un despliegue, y no puede haber movimiento, porque movimiento es imperfección, ¿no? Entonces, Dios creó todo en un segundo, en un instante, perdón. Dios crea todo en un instante, y en ese instante ya está todo. Todos estamos en ese instante, o sea, no hay movimiento. No importa, ahora se mueve todo. O estamos ahí en el aire con Thelman Luis. Si nos caemos, o por ahí volamos, o lo que es clarísimo, que empezamos a vincularnos desde todos lados
con eso que fue negado en el principio de Occidente con Parménides, que era el no ser, que era la nada, que era la posibilidad de que haya ser y haya nada, y en ese juego se va desplegando y tiene espacio donde seguir siendo el ser. Estamos vinculados con el vacío. Negativamente lo llamamos nihilismo y positivamente lo llamamos libertad para la creación. Lo que queda claro también en esta cercanía a ese punto cero es que también para nosotros todo es fruto de una recepción. Pero una recepción que se nos da para que la creamos, que le demos forma. No está ahí hecha. Dice Shitao, todo es fruto de una recepción. Por eso, lo más importante para el hombre es saber venerar. Y dice Heidegger, esta es la característica de lo creativo. Bien que solo se revela al hombre capaz de venerar. ¿Qué sería venerar? Tratar al otro como otro, es decir, como su libertad. Pasamos a las preguntas. Buenísimo. Gracias, Hugo. Antes de esto, recordarles que para este momentito de preguntas solo tenemos que alzar la manito vía la función de Zoom y encender su cámara, y entonces vamos ya apoderándonos del espacio. Antes de eso, me apodero yo así jerárquicamente, como quien pagó mucho en misa, y me gustaría hacerle una preguntita a Hugo. Dale. Si conozco, según las preguntas que hago al acercarme a las cosas, y las preguntas que aparecen suelen estar determinadas por la época en que vivimos, ¿de qué manera entonces puedo hacer preguntas auténticas que me lleven a respuestas creativas? Siendo intemporal. O sea, vos sos hijo de tu época, pero tenés que liberarte. Sos hijo y no esclavo. O sea, si querés en términos freudianos, tenés que matar al padre. O sea, todo es un proceso de construcción y liberación de una época, ¿no? Para poder llegar, yo diría, a la vida liberándose de la historia. En la historia y para retomar la historia. Pero la historia no te agota, ¿no? Hay algo que es tu libertad desde la cual vos podés ser vos y nada más. Y todo lo demás que está ahí en oferta es un amo mejor, no la libertad. Entonces, digo, es un ejercicio de, como dice, vuelvo a Nietzsche, de vení quién eres. Y no sos nada, pero sos esa nada desde la cual podés decidir vos y no decidir según la época y el condicionamiento. Es que es la problemática de todo esto que estoy presentando, por ejemplo, con la cuántica, todo eso, ¿no? Que nosotros ahora eso lo sabemos como dato, pero no tenemos la capacidad mental realmente todavía de hacer lo propio, porque estamos cargando con 5.000 años de un pensamiento que era pensar cosas rígidas y duras y sustantivas. Nosotros todavía lo que no desarrollamos, eso que dice Einstein, es un pensamiento capaz de estar pensando en proceso. Nosotros pensamos siempre desde las partículas y no desde las ondas. Por ahí. Muchas gracias.
Si no me perturban, no hablo. No. Aquí van apareciendo ya algunas preguntitas. La piedad de Zambrano, ¿es la veneración? Sí, o sea, Zambrano usa la veneración. Sí, en realidad técnicamente la piedad de Zambrano, la definición sería tratar a cada cosa según esa cosa. O sea, ¿no? Es el respetar la libertad, pero es eso, como tener un lenguaje para cada cosa, cada singularidad, ¿no? Para ella es un lenguaje poético. Pero sería eso, el saber tratar con comprensión y sobre todo con dejar ser. Yo creo que ella lo toma de Heidegger con el dejar ser, ¿no? Para Heidegger, ¿qué es, por así decirlo, el amor? Dejar ser que el otro sea lo otro. Conducirlo a la realización, ¿no? Aunque esa realización no te incluya. Pero es eso, es el dejar ser que el otro sea otro, y no mi expectativa, por así decirlo. O mi poder o mi violencia, ¿no? Muchas gracias. Agus Fasolo tiene una preguntita. Agus, ¿podés prender la cámara si te sumo? A ver si está por ahí, Turu, perdón, que interrumpí. No tiene la autorización al parecer. A ver. Bueno, sí, mientras resolvemos lo de Agus, también Sophie tiene una pregunta. Si quiere, entonces Sophie puede encender su cámara y su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una pregunta, Hugo. Todo es fruto de una recepción, ¿no? Digamos, y ¿cuál sería, no sé cómo decirlo, el temple anímico para que se dé esa recepción, ¿no? En nosotros? ¿Cómo? Bueno, eso. Digamos, decías que esto Heidegger dice que se le revela al hombre que es capaz de venerar. Digamos, ¿cómo hacemos para venerar? Sí. Y lo loco es que no es un ejercicio de nuestra voluntad, precisamente es un deshacimiento de nuestra voluntad, ¿no? Es como un dejarse afectar. Entra ahí la piedad de reconocer lo otro como otro, pero sobre todo yo creo que entra cuando realmente tomás conciencia que todo es fruto de una receptividad y que ese fruto de la receptividad sos vos, que vos no eras y te acogiste a algo que se te dio, que es tu vida, ¿no? Y yo creo que entrar en esa dimensión de la gratuidad de existir, y existir porque se te está dando la vida, como decía la lectura primera, no que se te dio al principio, sino que constantemente y inhalación a exhalación estás acogiendo y recibiendo la vida. Es desde ahí que creo que te das cuenta que también lo otro está siendo circulado por ese mismo aire, ¿no? Y también vos sos la recepción para el otro y el otro para vos. Pero yo creo que parte de esa base de que yo no era y me recibí mi existencia. Gracias. Sí, ya tenemos a Agus por aquí, con su preguntita. Sí, hola Hugo, ¿cómo estás? Hola. Mi pregunta surgió de la respuesta que le diste a Turu. Justamente esta estructura mental que vos estás diciendo que viene construida desde hace más de 5.000 años o ciclos o no sé cómo llamarlo,
personalmente desde mi trabajo y desde la vida misma, lo noto eso, lo noto en mí, lo noto en los demás y en los demás también, ¿no? ¿Cómo esa como deconstrucción mental, por llamarlo de alguna manera, llega, es el tiempo que lo dirá? O sea, ¿va a llegar solo? ¿O desde qué lugar estoy como, me provoca una frustración total lo que estás diciendo? Porque lo veo, lo trabajo con eso, estoy en la educación, en el mundo de la educación, encontrándome, tratando de traer señas para mirar y escuchar cosas distintas, y veo ese límite que tiene el otro para animarse a saltar al abismo, y casi que veo imposible la posibilidad de que haya realmente un cambio desde lo que yo estoy haciendo. Esa repercusión siento que va a estar, yo ni voy a existir, probablemente esté muerta. Tiene que ver, o sea, mi pregunta es, perdón, es que mi pregunta es, ¿esta repercusión va a surgir por esto que está sucediendo, que a poquito el ser humano se va dando cuenta de esto y todo se va a ir cayendo, todas estas caretas que hemos creado se van cayendo? O no sé, o es la propia naturaleza que va a permitir que salgamos de eso, no sé. ¿Se entiende? Mira, primero que no hay ser humano, ¿no? Digo, eso de hablar orbis et munda, no sé cómo habla el Papa, digo, que es para todos. Digo, hay 1000 mundos. O sea, el ser humano talibán de hoy está en el mismo día de fecha que nosotros, y el africano, y no que nosotros seamos el centro, sino que otro... Digo, hay un conglomerado de mundos, y algunos mundos andan por un lado, otros mundos por otro. Se acabó eso de que había un mundo, y que todo tiene que ser para todos. No, van épocas, o sea, esa deconstrucción es lo que estamos haciendo ahora nosotros. No que seamos elegidos, debe haber otro que está más readelantado y nos miran a nosotros como tarados o cuadrados. Pero es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de plantearnos otros modos, otras perturbaciones a la nada, si querés, ¿no? Va por ahí, y mientras uno va haciéndolo, ¿no? Estamos sin duda en un interreño, ¿no? De esa cultura que ya terminó y una cultura que no empezó. Y por ahí a nosotros nos toca ser los preparadores de algo. O por ahí no, por ahí los preparadores, el Big Data, porque tampoco nosotros tenemos la precisa, ahora que sabemos que ni los científicos lo tienen. Pero bueno, es una apuesta, es un juego. Es lo que vos sentís que va y te vas mandando, independiente del resultado, porque el resultado es una de las quinta esencia del formato con lo que nos formatearon la cabeza, ¿no? de que vale porque lo logremos. Por ahí vale porque lo caminamos, y nada más. Y a otro le sirve por ahí. Digo, otro se cruzó en el camino y le sirve, y no sé. Pero va por ahí, ¿no? Digo, creo que suena bien plantearse así como la movilización del mundo o el otro, pero digo, seamos más modestos. Pero yo te diría, vos empezaste preguntando ¿cómo? Y yo te diría es lo que estamos haciendo ahora. Gracias. Uh-huh. Aquí saco una preguntita del chat que dice, ¿es posible dar forma sin violentar? No es necesario, no es posible. O sea, ahí entra, si querés, la piedad o hasta la reverencia, ¿no? Digo, dar forma es ver es ver de alguna forma desde el contenido lo que el contenido pide. Y que una cosa es dar forma y otra es castrar y otro es cortar, ¿no? Digo, precisamente, el artista es el que sabe dar forma al contenido,
no arbitrariamente, ¿no? Nosotros normalmente formateamos desde afuera. La cosa es entrar en esa simpatía, en esa perturbación, etcétera, desde adentro, y saber cuándo el adentro ya empieza, por así decirlo, a disolverse. Entonces el momento de contenerlo, ¿no? Esa sería una palabra hermosa para, ¿no? Cómo contener la forma, no, cómo contener el contenido. Eso es curioso, ¿no? Entonces que la forma sea el borde, no la terminación. Que tenga la comunicación con el afuera del adentro, no que lo encierre. Pero ese es delicadísimo, ¿no? Digo, es lo que, como dije, llamaba Nietzsche el gran arte, que la forma no asfixia el contenido, ni el contenido de alguna forma se disuelva porque le carece de forma. Eso es lo clásico, ¿no? Una obra clásica, ¿por qué? Porque logró esa unidad, ¿no? Entre lo que quiere expresar y lo expresado, entre el decir y lo dicho. Muchas gracias, Hugo. Ezequiel ahora tiene una preguntita. ¿Qué haces, Hugo? ¿Qué hace Ezequiel? Sí, yo me meto en la pregunta de Agus, que se había metido en la pregunta de Turu. Para seguir con esto del despliegue. Eso es relacionar. Muy relativo lo mío. No, me parece que un poco lo que me transmitió Agus con su pregunta es como una especie de eso, de frustración que a mí también me agarra cada tanto. Pero me parece porque también encaramos la cosa como desde un lugar muy también desde lo racional mismo, nos paramos de ahí a pensar. Entonces la pregunta tiene que ver con de qué manera quizás el lenguaje poético, digo, vos te metiste mucho con la danza en la clase, en el día de hoy, en el encuentro de hoy, pero digo en general, el lenguaje poético en general es capaz de sí, sin darnos cuenta quizás volcarnos en ese abismo, generar ese salto o ese estar en el abismo. Esa es la pregunta. O sea, no entiendo bien. ¿De qué manera el lenguaje poético nos lleva a ese abismo? ¿Por qué? ¿Por qué el lenguaje poético? Para empezar, vos asumiste que nos lleva a ese abismo. Nos lleva a ese abismo. Te la concedo. Primero, yo había mencionado, ¿no? Que es curioso porque el lenguaje poético es el que usa como ingrediente cuasi necesario la metáfora y el símbolo, no la definición. Pensá que el lenguaje que define, la palabra quiere decir que le pone fin a algo, que lo dice y se terminó. Y la poesía tiene esa flexibilidad que deja respirar aquello que nombra. No lo aprisiona la forma, sino o sea, parte de la poesía creo que es la ambigüedad, ¿no? Que pueda significar muchas cosas. Hace poco me consultó una editora mía que me decía, vos pones solo, eso que sale ahora que se puede poner solo por solamente, con acento o sin acento. Y yo le dije, no, a mí me sacan todos los acentos. Dijo, ¿por qué? Yo dije, porque ganan ambigüedad, ¿no? A mí me parece que eso es lo rico, que pueda decirse. Aristóteles cuando define el ser, algo famoso, dice el ser se dice de muchas maneras, ¿no? Y bueno, eso es el hecho. La poesía permite que una cosa se diga de muchas formas y que todas esas formas sean capaces de hablar, ¿no? Según, diríamos, con lo que estuvimos trabajando, según las preguntas que se le haga, ¿no? Entonces, la poesía es el lenguaje más abierto que hay, porque no sé si el concepto ya es cerrado, definición, terminología es lo que termina, ¿no? Todo lo otro lo que busca precisamente es en encapsular. Y un lenguaje técnico, cuanto más exacto es, mejor. Un lenguaje vital es cuanto más expresivo, prefiere sacrificar
la comprensión a la expresión, ¿no? Por ahí va, ¿no? Porque es un lenguaje no cerrado, es el lenguaje abierto, un lenguaje que relaciona, ¿no? Y que a la vez tiene una lógica muy férrea, pero creo que algo hablamos la otra vez, pero es una lógica que lo explicita la misma obra, no se la podés poner vos, ¿no? Es captar de alguna forma su contextura interna para poderla expresar. Pero de nuevo, es el lenguaje que danza. Gracias. Voy a preguntar yo, increíblemente. Excelente. No te creo. Sí, porque pregunto por chat y me dicen, ¿por qué no le preguntás? Si acá lo tenés. Bueno, voy a preguntar. Nosotros en escuelas hablamos mucho de que todo tiene un sentido. De hecho, trabajamos mucho con una película y que habla de que hasta la piedrita tiene un sentido. Primero sería, si vos crees esto de que todo tiene un sentido, y si en ese de que todo tiene un sentido estamos hablando, me confunde si es que tiene un sentido porque tiene una significación. Digo, si el hombre no existiera, si el hombre no está mirando esa piedrita, la piedra también tiene un sentido, porque la piedra no tiene registro de que tiene un sentido, porque no tiene la conciencia del sentido. Entonces, como si las cosas, como decimos que todo tiene un sentido, tienen ese sentido porque el hombre las está mirando, o tienen un sentido porque podrían no existir. Me da gracia porque vos lo decís así inocentemente. Es una pregunta que está desde el principio de la filosofía. No, pero nunca se resolvió. Es más, Berkeley es un famoso obispo que el cual toma el nombre después de la facultad. Si yo miro algo, está. Si lo dejo de mirar, no está. Kafka trabaja todo eso de nuevo. Berkeley, que lo arregla diciendo, bueno, si yo no lo miro, lo mira Dios, entonces todo está mirado, todo existe. Yo diría que es una pregunta que no tiene respuesta. El sentido de las... Sí, yo creo que todo tiene un sentido, pero como posibilidad. O sea, cuando la piedra entra en relación conmigo, yo siento a la piedra. Ese sentir lo que la piedra tiene de vida, eso es lo que le da sentido. La significación es la traducción a comprensión. Y el sentido no es comprensión. El sentido es comunión, imbricación, lo que decían simpatía, conocer por dentro. El sentido es sentir, viene de sentimiento, ¿no? Lo que hablaba en la primera parte, la charla primera. Es la piel, ¿no? El sentido es una conmoción vital. Después le puedo dar un significado, puedo hacer un poema, etc., ¿no? Pero es una comunión con la realidad, no con una piedrita. Vos la agarraste y la hiciste algo para vos. Ahora, si esa piedra, vos decís, bueno, las cosas no tienen, no sé, por ahí la piedra está encantada de estar en tu mano. ¿Cómo sabemos nosotros si para ella un contacto, sabemos ahora que las plantas reaccionan muchísimo, ¿no? Por ahí una piedra, como decía antes, lo que pasa es que las piedras se moverán en milenios que nosotros no podemos ver las graduaciones. Pero yo creo que todo es, o sea, yo soy animista, estamos participando de un alma, ¿no? Bueno, participar de eso, o hacer algo partícipe de eso, eso es lo que llamaríamos sentido, ¿no? Que no sea neutro, que no sea cosa, que me acontezca, ¿no? Ahora, si lo miro o no, no sé, porque de todas maneras siempre hay alguien mirando, ¿no? Sí, a mí me impresiona eso, siempre alguien está mirando la luna. No, es como que no existiera nada fuera de la mirada humana, sea China o seamos nosotros, ¿no? Pero es una vieja pregunta y no sé bien a qué responden. Yo creo que
que lo que hay que sacar es esa idea de la dependencia de las cosas hacia nosotros, ¿no? O sea, estamos todos en el mismo baile. O sea, antropológicamente la Biblia eligió poner al hombre como centro, dominador, etc. Pero estamos en otro baile. Estamos en la danza de la vida. Okay. Aquí traigo una preguntita de Sophie que dice, ¿cuál es el vínculo entre el vacío y esto que somos y esto de que somos relación? Podemos ser relación porque hay un vacío que permite la conexión, si no seríamos pegamento, seríamos una masa. O sea, yo creo que el vacío, eso que yo creo que lo dije a la vez primera, ¿no? Esa idea que tienen los chinos de que la realidad es 2/3 vacío y 1/3 lleno. Y esos 2/3 vacíos son los que, volvamos, permiten la danza y no el coengranaje, ¿no? Digo, creo que el vacío es la posibilidad de que todo tenga donde ser, ¿no? Es lo que yo llamo lo abierto, ¿no? Es como, bueno, es todo, y todo está porque hay un vacío donde manifestarse. Muchas gracias. Si alguien tiene otra preguntita. Si no, podemos Al parecer terminaremos. Entonces, aprovecho para... Ok. Y aquí viene y veo que José levantó la mano para hacer una pregunta. Hola, José. Está muteado. Se autocensura. Ahora hola. Ah, sí, sí. no podía desmutarme. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Qué hace tu grupo? Muy bien. Nada, por un lado me quedé pensando si somos hijos de una época o padres de una época. Y por otro lado me preguntaba, hablando de el tema de la relación y el vacío, ¿qué veneran los cristianos en la cruz? Cuando hablan de venerar la cruz, ¿es venerar el fracaso? Esa es mi pregunta. Lo primero es que somos padres hijos, es una continuación, ¿no? No hay ni padre ni hijo, todos es una cadena de generación. Pero en esto hubo, ¿Y qué en esto hubo, perdón, voy a la primera, me refería como que cuando vos te sentís hijo de una época, no sé, corregime, sí. Cuando te sentís hijo de una época, parecería como que no te queda otra que bancarte la época. Cuando te consideras que sos hijo, pero también sos padre, me parece que sos capaz de ir más allá del límite. No, yo creo que siempre tenés que quedarte, o sea, no te podés quedar en víctima, ¿no? En un nihilismo de la queja. Digo, por ahí es poquito lo que podés hacer, pero siempre la libertad última es la significación de algo. Si querés, en la cruz Jesús fracasa como hombre, pero es capaz de resignificar y hacer de ese fracaso, perdónalos, un acto de amor, ¿no? O sea, no era capaz de bajarse de la cruz, por así decirlo, porque estaba clavado. Ahora, el hecho es que, ¿qué significa él con eso? O sea, la libertad es qué sentido le das a la realidad.
no siempre la realidad. O sea, ahí está, o sea, una vez yo estaba en Patagonia y había ido a la cárcel donde donde había estado el Petit Orejudo, ese criminal total. Y yo pedí estar adentro de la celda porque me fascinaba la idea, la enferma, como sabes. Y yo cerré la celda y dije, qué loco, es igual que cuando estaba en el monasterio, ¿no? O sea, por ahí va, ¿no? Diga, la libertad de uno es el sentido. Jesús fracasa como hombre, ¿no? Y como hombre grita, ¿por qué me abandonaste a Dios? Y como Dios grita, ¿por qué me abandonaron los hombres? Ahora, ahí él genera otra posibilidad de interpretar el fracaso, o como lo llama San Pablo, la kenosis, el despojo, ¿no? El despojo hasta de su divinidad. Y Jesús muere muriendo, no muere para hacer una cabriola en el aire y resucitar. No existía el concepto de resurrección, por más que después aparezca. Digo, él se entrega a la muerte, no a resucitar. Eso es ser hombre, ¿no? Digo, pero de nuevo, es la libertad de la significación. Gracias. De nada. Bueno, Turu. Sí, bueno. La despedida. Sí, ya aquí ha llegado este momento en el cual primero agradecerles a todos su presencia, invitarles el próximo jueves a este espacio de escucha. Del mismo modo, invitarles a que podamos acercarnos al abismo en esta semana, como que este espacio no se quede únicamente en esta escucha, sino como poder seguir relacionándonos con las cosas, acercarnos a esta danza, una danza que más que hablar nos lleva al silencio. Así que muchísimas gracias y gracias, Hugo. Nos vemos el próximo jueves.